Clase complementa la clase sobre los cuatro autores clásicos de la relación entre derecho y cambio social. En esa clase vimos un concepto de cambio social con Giddens y las posiciones de tres autores sobre las posibilidades de usar el derecho para generar cambio social. Los tres autores hablan del uso del derecho en un tipo de sociedad, unas sociedades que tienden a ser definidas como sociedades modernas. En esta clase está destinada a identificar el lugar que ocupa el derecho en la cohesión social. Y para ello se requiere que reflexionemos sobre algunas características de la sociedad venezolana que a lo mejor dificultan el uso del derecho para lograr convivir unos con otros y darnos identidad como sociedad. Por tanto, vamos a ver qué tipo de relaciones sociales son predominantes en el país. Sí, en los espacios públicos nos manejamos con lo que los autores denominan relaciones institucionales o por el contrario predominan lo que se denomina relaciones personales. Dos, ¿qué características tiene nuestro sistema político? ¿Cuáles de esas características se han mantenido en el tiempo? ¿Cuáles se han transformado? Y por último, ¿cuáles son los rasgos más fuertes de lo que se denomina la identidad nacional? Pensando en esas cosas, viene la gran pregunta: ¿es posible usar el derecho para promover el cambio social en nuestro país? ¿Qué autores vamos a analizar? Fundamentalmente dos: Miquel de Viana y Raúl González Febres. Pero de trasfondo debemos tener presente los aportes de Alejandro Moreno sobre las características de la familia popular venezolana, que para algunos trasciende a la familia popular venezolana y vendría a ser la característica central que abarca cualquier grupo social, clase social, excepto los grupos indígenas, a la sociedad venezolana. Nos referimos a la idea que la familia venezolana tiene una estructura matricentrada. La primera noción que deben manejar claramente es el concepto de modernidad. La foto de tiempos modernos de Chaplin no es casual. ¿Por qué? Miquel de Viana habla de tres requisitos para que una sociedad pueda definirse como moderna. Uno de ellos es el proceso de industrialización, que por eso hay una máquina y un hombre amarrado a la máquina. ¿Qué significa eso? Los procesos de industrialización implican un dominio sobre la naturaleza, una transformación de la naturaleza. La industrialización significó que los bienes que daba la naturaleza eran sometidos por el hombre a un proceso y obtenías productos, productos para comerciar en el mercado. Dos, es importantísimo que al lado de este dominio de la naturaleza, esta posibilidad de crear cosas, haya una ética universal. ¿Qué significa esto de ética universal? Unas reglas. Ojo, no es lo mismo ética que moral. Unas reglas de comportamiento que se apliquen a todas las personas, independientemente de su clase social o de su sexo o de su edad. Una ética general que, por ejemplo, diga claramente que en las relaciones interpersonales mentir es algo malo. Y por último, un sistema de reglas abstractas. Un sistema de reglas abstractas en la cual podemos tener como claro la primera noción de regla abstracta, el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho se le aplica a las personas independientemente de quién sea la persona. El que haya. Dice, el que haya se tiene que llenar con cualquier persona. El que haya.
cometido tal infracción o el que haya trabajado durante tal periodo, tantas horas a la semana, recibirá tal beneficio. El que haya es el supuesto jurídico que se le puede aplicar a cualquier persona. ¿Y qué pasa en Venezuela? En Venezuela, más que transformación, hay una apropiación de la naturaleza, una apropiación de los productos de la naturaleza, aunque durante muchos años la industria petrolera transformaba, no era solo extracción de petróleo, sino también producción, todo lo que era lubricantes y una serie de productos se desarrollaban en el país. ¿Qué ha pasado en el día de hoy con la industria petrolera? Está casi paralizada. Tomen en cuenta eso. Dos, éticas particulares. Mientras para ustedes como jóvenes de clase media, casarse o tener hijos a los 18 años es algo malo, para los chicos de los sectores populares es algo bueno. Uno, para las niñas les da respeto y para los varones puede significar la única posibilidad de dejar descendencia. Y tres, reglas diferentes dependiendo si conozco a la persona o es un desconocido. Una regla para mis panas, otra regla para la gente que no es conocido. Y en nuestro país también no hay que olvidar que hay en este momento una ausencia de Estado de Derecho, de un Estado de Derecho siempre débil, que ha sido nuestra historia, una dificultad para que las reglas generales y abstractas se apliquen a todas las personas, a una ausencia de Estado de Derecho. Entonces, en el tema de la modernidad, Miquel de Viana les va a introducir en los requisitos para que una sociedad pueda definirse como moderna y si esos requisitos se le aplican a Venezuela. ¿Cómo vinculamos el tema de la corrupción con los requisitos para que una sociedad pueda ser definida como una sociedad moderna? De diversas formas. ¿Por qué? Porque el combate a la corrupción requiere instituciones fuertes y Estado de Derecho. Y en nuestro país siempre hemos tenido problemas para tener instituciones fuertes que no implica instituciones arbitrarias, sino instituciones independientes. Y también hemos tenido problemas para que podamos considerar que estamos frente a un Estado de Derecho. Hay una historia profunda de luchar contra la corrupción desde la restauración de la democracia en 1958, pensando que estamos restaurando, si usted quiere, eh, recordar el primer intento de sistema democrático del país en los años 45 al 48 del siglo pasado. Pero no hay duda que el intento más fuerte de instaurar un sistema democrático aparece en el 58 del siglo pasado y una de las preocupaciones era cómo atacar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, cómo evitar el uso del patrimonio público para el beneficio personal. Y desde la primera ley de la democracia en el año 74 del siglo pasado, pasando por la ley de salvaguarda del patrimonio público de 1982, hasta el actual decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción del año 2014. Todos han sido intentos de luchar contra el flagelo de la corrupción. Intentos muy limitados e intentos fracasados. Hoy, esta semana, apareció un caso nuevo que ha pasado con Lácteos Los Andes. Interesante el caso de Lácteos Los Andes porque lo vamos a trabajar más adelante también con el tema de los cambios en el sistema económico. Lácteos Los Andes en una empresa privada estatizada y su gerente está preso por casos de corrupción.
Está el tema del narcotráfico, cómo el narcotráfico ha penetrado inclusive importantes sectores de nuestras Fuerzas Armadas. Se habla hasta de un supuesto cartel de los soles para referirse a los altos rangos de las Fuerzas Armadas. Y CADIVI, el sistema de control de cambio, y podemos decir la perla de la corrupción que significó la pérdida de millones de dólares para la República. ¿Por qué? Si teníamos ley anti la corrupción, si teníamos instituciones para evitarlo, todo esto ha ocurrido. Tiene que ver con ciertas características de nuestra sociedad al analizar el tema de cómo nos relacionamos con los espacios públicos. ¿Cómo podemos explicarnos la persistencia de la corrupción o las dificultades que tenemos para utilizar el derecho para generar cambio social? Y las explicaciones o las reflexiones que deben guiar la respuesta del cuestionario o el análisis de este tema tienen que ver con incorporar tanto las lecturas de Miquel de Viana como de González Fabres y como de Moreno. Por cierto, los tres son curas. Incorporar esas lecturas en la explicación en dos áreas. El tipo de cohesión social que hemos desarrollado en Venezuela y las características de nuestro sistema político. ¿A qué me refiero? El tipo de cohesión social refiere a la familia, refiere por un lado al tipo de familia mayoritaria en el país. Alejandro Moreno hace énfasis en que la ausencia del padre en la familia venezolana, inclusive en la familia en que hay presencia física del padre, sino que la figura paterna se encuentra diluido y subordinado a la figura materna. Entonces, y eso implica que la histórica figura paterna vinculada al ejercicio de la autoridad y la figura materna vinculada a la protección se han trastocado en Venezuela. La ausencia de la figura paterna de alguna manera ha hecho que en nuestra primera etapa de formación, nuestra infancia, haya menos presencia de la figura de autoridad, inclusive en los casos en que el padre está presente, porque hasta el tema de la disciplina de los hijos es asumido por la madre. 2. Hay una poca diferenciación entre las reglas que van a regir lo que se denomina la vida de las personas en los espacios públicos y la vida en los espacios privados, ya sea la familia, ya sea el grupo de amigos. Por otro lado, hay una percepción, una forma de relacionarse con lo que se denominan los espacios públicos, que es, por un lado, el patrimonio público no se asocia como un patrimonio que pertenece a todos los venezolanos y al no ser propio hay que manejarlo con mucho cuidado y con mucho rigor y con un montón de reglas que deben impedir su mal uso. Es decir, si algo no es mío, yo tengo que tener mayor cuidado en su manejo. En cambio, en Venezuela, el patrimonio, los bienes colectivos, siempre han sido asumidos como un botín a repartir dentro del grupo que está en el poder. O sea, no se visualiza el patrimonio público como algo colectivo que hay que manejar con mucho cuidado, sino como algo que es un mecanismo para premiar las lealtades del grupo dentro a los miembros del grupo en el poder. Y por otro lado, a nivel cotidiano, la calle, los sitios, el parque, que son públicos, se asocian como un espacio propio. O sea, si es público, yo puedo hacer lo que se me da la gana en ese espacio.
Por eso puedo montar un tarantín en un espacio público. Por eso puedo, en vez de usar las caminatas para bicicletas, andar por cualquier sitio. Es porque el espacio público es propio y lo uso como se me da la gana. La otra razón en las lecturas es la característica de nuestro sistema político. En la época en que teníamos una democracia imperfecta, siempre hubo problemas con la idea de un Estado de Derecho y de independencia de poderes. En dictadura se pierde completamente la noción de Estado de Derecho, pero a la vez, lo que es peor, hay absoluta subordinación de todos los poderes a una sola autoridad. No hay ni separación de poderes ni Estado de Derecho. Eso dificulta el control de la corrupción y al no haber separación de poderes tampoco se puede utilizar de manera adecuada el derecho para promover el cambio social. Esas serían las razones que deben trabajar en los autores que estarían explicando las dificultades para utilizar el derecho para generar cambios. Por último, las reflexiones sobre el intento de cambio social que se inició en el país con la asunción al poder del fallecido presidente Hugo Chávez Frías. Ese es un proyecto político en el cual el derecho para generar cambio social tuvo y tiene un lugar relevante. Por un lado, la principal propuesta que hizo el presidente Chávez en su campaña electoral en 1998 fue una nueva constitución a fin de refundar la República. Se asumía que los problemas sociales que teníamos podían ser solucionados si se cambiaba el texto constitucional. Es la refundación de nuestro pacto social a través de una norma jurídica. También en esa refundación se propusieron cambios importantes en el sistema político. No, ojo, la Constitución del 99 no tiene cambio en el sistema económico, pero sí en el sistema político. Y pasamos de hablar de una democracia representativa a una democracia protagónica. Pero a partir del año 2006 sí ya se promueven cambios en el sistema político. Se promueve lo que se ha denominado el socialismo del siglo XXI. Ese socialismo del siglo XXI también promueve cambios en el sistema económico. Se profundizan en ese momento a partir más o menos 2007, 2008, pero fundamentalmente después de la segunda elección del presidente Chávez en el 2006 se profundizan los límites a la propiedad privada y se comienza de manera, digamos, irrespetando la propia Constitución, una serie de expropiaciones sin cumplir los requisitos que establecía la Constitución. Ello llevó a una ampliación ilimitada de las áreas de propiedad estatal, desde areperas que vimos que aparecieron a cargo del Estado hasta las áreas tradicionales como la industria petrolera o la industria siderúrgica ubicada en el estado Bolívar. Se profundiza el sistema de control de precios y se impone desde el 2002 un sistema unilateral de fijación del valor de las monedas extranjeras. Entonces, es una propuesta de cambio social que promueve un nuevo sistema político y una transformación del sistema económico, una transformación de la forma en la cual se va a organizar la producción, cómo producir y también una transformación en la forma de trabajar. Ya no se trabaja para un empleador privado, sino que se trabaja para un empleador del Estado. Y si no consigues trabajo en la empresa privada o en el empleo público, trabajas como trabajador independiente, o sea, sin acceso a la protección laboral. Trabajador sin derecho a un salario mínimo, sin derecho a vacaciones, sin derecho a bonificación de fin de año.